A pedido de mi productora, directora Luisa Fernanda Lopera, hoy voy a hablar de los secretos, que viví durante toda mi vida en diferentes formas y en diferentes lados del secreto. Algunas veces el secreto me afectaba a mí porque era secreto para mí, y otras veces yo ejecutaba el secreto porque tenía que ser algo que era secreto. Pero eso hace la vida interesante, se lo saca uno de la rutina. Me acuerdo de chico, en Catamarca, al norte de Argentina, ciudad de 80.000 habitantes, donde yo, Fernando Helbard, vivía con mi papá, José Ver Helbard, mi mamá, en una casa relativamente modesta, y tengo memorias de la Unión Democrática, que era una especie de movimiento en contra de Perón. Perón era considerado un dictador en ese momento. Año 48, yo era muy chico. Y esas reuniones secretas, si hubieran sido intervenidas por la policía, hubiera sido desastroso, hubiera ido gente a la cárcel. No había desaparecidos o muertos en esa época de Perón. No hubo un solo caso, el doctor Ingalinela en Rosario. Después no, pero sí había cárcel y palizas y otras cosas. Y fui testigo de eso. Pero las cosas se dan vuelta. Mi papá empezó a militar en el movimiento empresario, que lo creó él, agrupó a todos los empresarios argentinos, y posteriormente, en el año 54, Perón lo invitó a ser parte de su gabinete consultivo, Comisión Económica Consultiva, con rango de ministro. Mi papá era joven, Perón era joven también. Esa fue la segunda presidencia de Perón. Entre el 45 y el 55, que lo derrocaron, hubo dos presidencias. Tuvimos que mudarnos a Buenos Aires, ya no podíamos vivir más en Catamarca, ciudad pequeña y tranquila y provinciana, como muchas otras ciudades latinoamericanas. Fuimos a la gran capital, que era más parecido a París que a otro lado. Y ahí aterrizamos. Yo todavía chico, 14 años, y mi padre en el gobierno, con autos, con chofer. No había guardaespaldas en esa época porque no había la violencia que hay hoy en día. Pero sí mi padre tenía un lugar en el gabinete económico y era una gran personalidad política. Llega el año 55 y hay un golpe de Estado. Yo me acuerdo de ver pasar los aviones, los viejos Gloster Meteor, jets que sobraron de la Segunda Guerra Mundial, bombardeando todo, matando gente, y finalmente derrocando a Perón en 1955. Como en todos los golpes, secreto, a escondernos, que no nos vayan a agarrar. Yo por un lado, mi padre por otro, y después empieza una dictadura militar, donde comienza otra vida secreta. La de reunirse con opositores al gobierno militar. En ese caso era la dictadura de Rojas, almirante Rojas, primero Pedro Eugenio Aramburu, general, y después del almirante Rojas, o al revés, tenía que revisar la historia. Y comienza de nuevo la vida secreta. Seguimos con razonable normalidad.
Pasan los años y ya en 1958 viene un gobierno democrático. Hay elecciones, viene el gobierno democrático, comienzan los secretos de nuevo. Papá tenía en su casa reuniones con gente y esas reuniones eran secretas. Venía algún personaje político, otro personaje político. Había un gobierno constitucional. Y uno de los secretos que yo me enteré, y mucho tiempo después, fue que el embajador israelí llamó a mi padre para encontrarse, y cuando se encontraron le dijo: don José,